Ya, ahí estaríamos grabando el estudio y lo primero tenemos que decir en qué fecha estamos. ¿A 30? A 30 de diciembre de 2020, ¿no? Claro, Día miércoles. día miércoles. Aquí está nuestro hermano Luis Vergara y el que le habla detrás de la cámara que está escondido, el hermano Nelson Jara, ¿eh? Que todavía no sale. Y el tema la predestinación. Y ese es el tema para hoy día. Así que Claro. vamos a hablar de la predestinación. Porque siempre se ha cuestionado que Dios tenga soberanía sobre las cosas. No le gusta a la iglesia. No le gusta a la gente se siente incómoda como criatura. Quisiera tener mayor autonomía. Pero el hombre en general tiene una autonomía muy baja. Por ejemplo, nosotros dependemos del aire. Entonces cada 10 segundos, cada 20 segundos tú dependes del aire. Claro, no tenéis la voluntad como para dejar de respirar Claro. mucho tiempo. Y del agua, tú requieres todos los días agua. Y del alimento, por lo menos, que pasen 15 días, ya la cosa se pone grave. Entonces, la autonomía que tiene el hombre es casi cero. Claro. En cambio, Dios tiene una autonomía general, un dominio completo. Y no hay quien detenga su mano y le diga qué hace. Entonces, ¿qué te parece si empezamos con Hechos 17? ¿Ya? Pero vamos a la gente que nos está viendo explicarle que el tema de la predestinación también va a estar muy relacionado con la salvación. Porque El si la objetivo persona, principal. claro, escoge la salvación, determina la persona, Claro, elige, claro. o es llamado por Dios, ¿cómo es? Porque uno dice, no, yo escojo la salvación, yo de mí depende. Claro. ¿Es así o no es así? Claro, ¿Cómo? la persona le da la impresión que le elige. ¿Eh? Ya. Yo Entonces, reconozco- eso tenemos que aclarar. Yo reconozco que la persona tiene esa sensación, Claro. pero Dios, mediante grandes tribulaciones y angustias, la persona se allega a Dios y no lo busca de esa forma. Claro, si elige, y ahí vamos a entrar después a futuro en otros temas, ¿cierto? Sobre el libre albedrío, la libertad del hombre. Claro, está asociado a esto. Está asociado, claro. Pero ahora lo vamos a ir con la predestinación. Entonces, vamos a un texto rotundo ¿Ya? en Hechos 17, Es como, va a ser como un texto de base, por decirlo así. de base, que nos corta inmediatamente las alas. Los que somos creyentes, las alas quedan cortadas. Ya, estaríamos Hechos 17, estoy ahí. Sí. ¿En qué verso? Del 24 yo diría hacia adelante. Ya, aquí está el apóstol Pablo. Sí, en Atenas, entiendo. Claro, no tengo. Una ciudad que estaba, Llena de filósofos. y de, ¿cuánto se llama? De idolatría, ¿no? Idolatría. Sí, Y la idolatría sale del corazón humano. claro. Incluso lo leo un poquito antes, dice, verso 23 en adelante, Hechos 17. Sí. Porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombre, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento a todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Ya. Ahí está. ¿Qué significa orden de los tiempos? Orden viene como de ordenar, Orden de los tiempos significa que determinar. tú, claro, del momento que naciste ya comenzaron tus tiempos. Correcto. ¿Ya? Este tiempo vaya a tenerlo de alegría, por ejemplo. Tiempo de tristeza, tiempo de matar, tiempo de, ¿no es cierto?, de bailar, tiempo de juntar piedras, dice Salomón. Sí. Salomón. Entonces, todo este orden de los tiempos que a ti te acontece, viene de Dios. Ya, mira, lo voy a leer porque como leímos harto, vamos a leer a lo que estamos haciendo énfasis ahora. Sí. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres. Estoy leyendo el verso 26. Para que habiten sobre la faz de la tierra. Y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Claro. O sea, Estamos ocupando un lugar de un mero particular. No sé si te acuerdas tú de ese texto, que es muy simple, claro, pero está diciendo mucho. claro, prefijar es como determinar, ¿no? Determinar, ¿ya? Entonces uno se desplaza en esta vida y le parece que uno, ¿no es cierto?, está tomando todas las decisiones, pero este es un designio de Dios.
para que tú eso desemboques en algo. Y aquí tenéis dos maneras de desembocar. ¿Ya? O desembocáis en la muerte eterna o en la salvación. Correcto. Entonces, orden de los tiempos, tiempo de nacer, tiempo de morir. Por ejemplo, Antes, hermano Luis, me acuerdo que algo que habla exactamente lo mismo, no sé si lo tienes tú anotado ahí, pero dice casi lo mismo en el Job 14. ¿ya? Te lo voy a leer, mira. Ya ves. Voy a leer del 1 adelante. El hombre nació de mujer corto de días y hastiado de sinsabores, en eso no hay duda. Que no pregúntenme a mí. Sale como una flor y es cortado y huye con la sombra y no permanece. Sobre este abre tus ojos y meterás a juicio contigo. ¿Quién hará limpio lo inmundo? Nadie. Ciertamente sus días están determinados y el número de sus meses está cerca de ti. Le pusiste límites de los cuales no pasará. Es hermano este, es gemelo. Gemelo. Ahí está. Gemelo, mira. Entonces, lo que trata de decirte a ti en el verso 26, que Dios ha prefijado, o fijado, ¿no es cierto?, el orden de los tiempos. De tus tiempos, en el De fondo. tus tiempos. Claro. Tú tienes tiempo de reír y tiempo de llorar. Por ejemplo, veamos esa faceta. Cuando nació tu hijo, Fue tiempo de reíste, alegría. Y de alegría, alegría. ¿no es cierto? Claro. Cuando murió tu papá, Fue tiempo de tristeza. claro. Bueno, Y tenés que pasarlos. Tú no los ordenaste, tú no los escogiste, justamente. sino que te viene de Dios toda esta carga. Y dice, y los términos de la habitación de ellos, o sea, tu desplazamiento. Claro. Por ejemplo, tú hasta dónde has llegado, a un país vecino has llegado, Yo me he dado vuelta aquí, incluso en la pura comuna de Maipú. ya, pero No. hacia el norte, por ejemplo, Llegado, o sea, para el sur he llegado hasta Rancagua y para el norte no, nunca. ya, la estación Mapocho. Claro, porque para el norte, bueno, este año, si Dios lo permite, voy a Pichirangui. Ya. Si es que Dios lo permite, si es que si me tiene ordenado los tiempos. Claro. Entonces, tiempo y espacio. ¿Ah? Un matemático, un físico estaría aquí encantado escuchando. O sea, nosotros como criaturas estamos insertados en los tiempos, En el tiempo que Dios nos ha prefijado. prefijados, en el tiempo y en el espacio. O sea, con eso estamos diciendo que Dios no hace las cosas sin sentido, es como hacedor. Claro, Todas las cosas tienen sentido, todo lo que Él ha hecho, claro. Incluso hay un texto que dice que Dios hizo todas las cosas para sí, justamente. aún el impío para el El día día malo. malo. Entonces, esperamos nosotros no ser dentro de los impíos, Claro. porque yo como no tengo el conocimiento del Altísimo, yo no sé en qué lote estoy. Claro. O si algún día nosotros, en algún momento vamos a apostatar de la fe, no sabemos. Claro, ni Dios lo quiera, Claro. porque el fin que se espera de eso es recontra triste. Claro. ¿Ah? Morir sin esperanza, yo creo que es lo más triste que puede ser. Entonces, Dios ha prefijado el orden de los tiempos y los términos de la habitación. Términos significa hasta aquí no me llega. Hasta aquí llegaste. ¿Ya? En el caso mío, yo llegué hasta la Argentina, Claro. hasta ahora. Yo tengo ya mis años. Y a lo mejor ese fue mi límite. El máximo. Entonces, Él lo fijó. Y yo solamente desarrollé lo que en Dios estaba, en su designio. Claro. Como viste tú allá en Job. Entonces, este texto como que raya la cancha, que Dios es... ¿cómo se Nos llama? ha ordenado nuestra vida, bueno, Claro. está ordenada nuestra vida. Y si en tú Dios. lees un poquito, sigue leyéndolo por favor hasta el verso 31. Ya, quedamos en el Al 26. 26, ¿qué vamos? Claro, 26. Bueno, luego nuevamente el 26. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra. Les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, Amén. como algunos de vuestros propios poetas ha dicho, porque linaje suyo somos. Hasta el 31. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, a plata o piedra, escultura de arte de imaginación de hombre. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgar al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todo, con haberle levantado de los muertos. Claro. Dando fe a todos o dando un testimonio a todos. Un testimonio, ya lo ¿Cierto? levantaron. Para que crean.
que Él es el que Dios escogido como Claro. Salvador de Más los no hombres. todos obedecen al Evangelio. Más no todos creyeron. Y ahí está el designio de Dios. Y voy a poner al tiro, hermano, que le parece un ejemplo de los que creen al Evangelio. ¿Ya? En Hechos 13:48. Un poquito antes, ¿Ya? el 46 diría yo. Dice, entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron, a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis digno de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación a todos hasta lo último de la tierra. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Era una orden de Dios. Claro. O sea, creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Claro. Que Dios mandó que O estaban creyese. designados, por decir. Designados. Están Claro. en el libro de la vida. Como un orden, claro. ¿Ya? Más rato vamos a hablar del libro de la vida. ¿Ah? Esos nombres están en el libro de la vida. Claro. Aquí, hermano, yo quiero también hacer un poco de diálogo en relación a esto mismo, Sí. porque alguno podría preguntarse, tratando de representar, ya que ellos no, ¿cierto? Mucha gente dice, pucha, pero no dijo esto, no dijo esto otro. Ya. En relación a este mismo texto, Pablo le está hablando sin saber, ¿cierto?, quiénes van a creer o quiénes no van a creer. No lo ¿Cierto? puede saber. Ahora, por los que rechazaron, Pablo saca esta conclusión que los que únicos que obedecieron fueron los que están ordenados de parte de Dios. Claro. ¿Ya? Porque tú les predicas a todos, porque tú no sabes quién Dios ha elegido. Nosotros no somos dioses para saber, No, po. en ese sentido. Entonces, la predicación, ¿no es cierto?, va a dar una resultante en los corazones de las personas. Claro. ¿Cierto? Si la palabra, ¿no es cierto?, Y si es tiempo también, Y ¿ah? si es Porque tiempo. hay gente que no cree al principio y cree después. correcto. Así que eso, igual que una semillita. La Claro, porque semillita- alguno podría pensar, ¿por qué Pablo le está predicando si no todos van a ser salvos? Es solamente un grupo elegido por Dios, lo que estamos nosotros tratando de decir hoy. Claro, no lo puede saber. Claro, nosotros no lo sabemos, por eso Claro. es que Pablo lo predica. Y llega a esta conclusión. Y dice, 48, los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que están ordenados Claro. para vida eterna. O sea, El mismo Pablo, claro, ¿en qué momento creyó? Camino a Damasco. a camino a Damasco. Y antes había escuchado lo que ellos predicaban y le parecía herejía. herejía. ¿Ya? Y eso empezó a destruirlo. Pero lo mismo que estaba destruyendo, después se dio cuenta que la palabra estaba eso. Claro, y ahí también hablando de la predestinación en cuanto a la salvación, en ese mismo caso de Pablo, Sí. si tú te das cuenta, no sé si lo tiene anotado, pero cuando le dice que vaya a Esteban, ¿no es cierto? ¿A quién Sí. fue? ¿Esteban le dijo? ¿Sí? Dice, porque instrumento me escogió es este. Claro. O sea, Dios también lo eligió, lo escogió. Lo eligió. Ya, como para... Oye, entonces, vamos a poner otro ejemplo de otra persona que también creyó por gracia. Está en Hechos 16:14. Versículo 13, ¿vale? Ya. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río donde solían hacerse la oración. Y sentándonos, hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Claro. Qué ¿Cuántas- interesante. ¿Cuántas mujeres habían ahí? No dice, pero habían No, varias. habían ¿ah? varias, ¿sí? Varias. Pero Dios quiso que Lidia, Claro, y no, y el texto reafirma, dice, entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor, dice, abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. O sea, Claro. clarísimo. mezclando fe, ¿no es cierto? Claro, No escuchando pesadamente, sino que, a ver qué está hablando Pablo. claro, Y le abrió el corazón y creyó. claro, Después fue bautizada, ¿verdad? correcto. Entonces, ahí se ve el designio de Dios, po. Ahí se está viendo. Él quiso abrirle el corazón a Lidia. Ahora, eso no significa que esa mujer era más buena que las demás, po, Ah, no, no. sino que hay un designio en Dios que Él quiso hacer esa operación. ¿Ah? Oye, esto es semejante a una planta. ¿Te has fijado que hay fruto que se pasma?
Sí, se echan a perder. y otros que maduran. Que maduran. Sí. Aquí Lidia maduró, ¿no es cierto?, frente a la predicación de Pablo. Claro, pero la fortaleza de lo que nosotros estamos tratando digamos, de aclarar, que el Señor le abrió el corazón, no dependió de ella. Claro. No dependió de Mira, ella. qué bueno que dijiste eso. Vamos al tiro a Juan 6:37 para precisar con mayor potencia lo que estamos diciendo. ...6:37... Ya. Bueno, un poquito de antes, 35, Jesús le dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Más os he dicho, aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene, no lo echo fuera. Ya. Entonces, para llegar a Cristo, donde está la salvación, es porque el Padre le entregó, se lo confió. ¿Verdad? O sea, la persona, ¿cómo llega a la presencia de Cristo? A escuchar su palabra, me refiero, ¿no es cierto? Porque Cristo está a la diestra de Dios. Correcto. ¿Cómo lo hace la persona? Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y hay un texto muy semejante, 6:65. Oye, en relación a lo mismo, perdón, hermano Luis, Sí. el 43 y 44, Jesús respondió y le dijo, Sí. no murmuréis entre vosotros, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajera, Claro. y yo le seré en el día postrero. Claro. Porque algunos no creían, ¿no es cierto? Pero ellos, a pensarlo desde el punto de vista de ellos, a lo mejor decían, bueno, yo no quiero creer desde mi voluntad. Pero Jesús les dijo, no murmuréis entre vosotros, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, No puede. y yo le seré en el día postrero. ¿Por Así qué que no puede? Porque está sujeto a vanidad. Claro. ¿Qué quiere hacer el ser humano? Solamente disfrutarlo, pasarlo bien, ¿ya? Y venderse al pecado. O sea, el hombre por su esencia o su propia iniciativa no es que ande buscando a Dios. Aborrece. Claro, no busca a Dios. Por Y enemigo. Claro. Enemigo, no le gusta. Fíjate que a Cristo le llama adversario a los que va a destruir en el día postrero. Sí. Porque el hombre de su naturaleza no le gusta tener, ¿no es cierto?, alguien que tenga un vara de hierro. Le gusta a uno que sea flexible, que lo deje nomás, Claro, a su libertad, entre comillas. entre comillas, claro, en sus corrupciones. en su corrupción. Entonces, ninguno puede venir a mí. Claro. Ninguno. Si el Padre que me envió no le trajere, Ya, entonces no depende de la persona. no depende. ¿Ya? No depende. Ni siquiera depende de la circunstancia. La persona no elige la circunstancia. ¿Ya? En general tiene que estar zamarreado, en angustia. Entonces ahí busca. Hay maneras que Dios te llama, diferentes maneras, ¿no es cierto? Claro, pero lo general es el factor común. Si tú preguntas a la gente en la iglesia, nadie llegó porque se le ocurrió, Claro. sino que se sintió mal, Claro. se había peleado con la esposa, Un hijo enfermo. un hijo enfermo, el jefe lo echó. En la angustia buscan a Dios. En la angustia se busca a Dios. Claro. Entonces, esto de acá va diciendo, ¿no es cierto?, que Dios en su soberanía, ¿verdad?, desarrolla los que tiene anotado en el libro, Claro. en los tiempos. O sea, el hombre hasta aquí vamos viendo que no le puede elegir su salvación. No puede. No está dependiendo de él. Entonces, hubo un profeta que se llama Jeremías, ¿Ya? que lo explicó con un alfarero. ¿Qué te parece si vamos ahí? Porque alguien podría ver injusticia en Dios, ¿verdad? ¿Por qué no lo llama a todos al tiro? Jeremías, ¿cuánto sería? 18. 18. Ya, vamos a leer Del 1 al 6. al 1 al 6. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, he aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él había hecho, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y la volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla.
Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo, ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová, he aquí, como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Queda claro, ¿ah? Clarísimo. Parece que coincide con lo que habíamos leído acá de Juan, capítulo 6, que como el alfarero tiene potestad sobre, Sobre el barro. ¿qué es lo que usan ellos? Barro, ¿no es cierto? Claro, una arcilla, una especie de arcilla. O arcilla. ¿Mm? Entonces dice que primero Jeremías se puso a observarlo. Y no es que le- lo manda el Señor, ¿ah? Porque cosas te lo, enseña, lo mandó ¿ah? allá, Para que pero observara. no le dio palabra al tiro, sino que lo dejó que mirara un poco. Claro, ¿cómo? Y después que miró, se dio cuenta, ¿no es cierto, Jeremías, que el alfarero tenía dominio sobre el barro. Justamente, dice el verso 3, descendí a la casa del alfarero y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. Y la vasija de barro que él había hecho se echó a perder en su mano y volvió y hizo otra vasija nueva. Según Claro. le pareció mejor hacerla. A él, Claro. a él. El alfarero juzgó. Claro. Juzgó que este vasija está bien, esta no está bien. Esta me quedó mal. Esta la rompo, esta está bien. ¿Ya? Y la puso acá. Vaso de honra, dice. Lo vamos a leer más rato. Sí. ¿Cierto? Y otro vaso que de deshonra, que no agrada a Dios. ¿Qué va a hacer con un vaso que de deshonra? Lo va a deshacer. Lo deshacer, ¿no es cierto? Claro. Aunque aquí en este contexto yo veo una situación de como que Dios da esta esperanza a Israel en su rebeldía, Sí. porque como que Dios también puede hacer lo mismo con ellos, volver a darle un nuevo corazón, por decirlo de alguna manera, ¿cierto? Claro, también. Porque dice, verso 6, no podré yo hacer de vosotros, ¿cierto? Como este alfarero, oh casa de Israel, dice Jehová, he aquí como el barro en mi mano, del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Claro. En un instante hablé contra pueblo y reino para arrancar y derribar y destruir, ¿cierto? Pero también Dios puede hacer lo contrario, o sea, en su misericordia también te puede nuevamente Claro. moldear, si Él quiere. ¿Y quién habla muy semejante a esto? El apóstol Pablo. El apóstol ¿verdad? Pablo. Ya. Vamos a Romanos. Romanos 9, parece que no. 9. Pablo lo entendió exactamente igual. Este texto es muy bueno, es muy explicativo. Claro. La mente de Pablo es la misma mente de Jeremías, Claro, el 21. 21. Una pregunta. Voy a leer 20 y 21. Más hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma vaso para honra y otro para deshonra? Claro que la tiene, po. Y está hablando del poder de Dios, Correcto. porque dijo antes, ¿no es cierto? En el 15, tendré misericordia del que tendré misericordia, y me compadeceré del que me compadeceré. Ya, mira, tú tomaste el 15, porque está hablando en cuanto a la elección, ¿no es cierto? La elección sí. Ya. Entonces, esto fue cuando le dijo a Moisés que quería ver a Dios, y le dijo que nadie podía verlo y seguir viviendo. Y le dijo que se quedara entre medio de una peña, ¿no es cierto? Y ahí pasó la gloria de Dios, dice que Moisés vio la espalda de Dios, algo así. Sí. O sea, ya. Pues Moisés dice, tendré misericordia, cuando le dijo a Moisés, ¿no es cierto? Pues a Moisés dice, tendré misericordia, el que tenga misericordia. Y me compadeceré del que yo me compadeceré. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino No. de Dios que tenga misericordia. Ahí te deja fuera a todas las personas. Y a nosotros también. A ¿ah? nosotros también, pues. También. ¿Por qué también a nosotros? Porque yo me he esforzado mucho, ¿cómo se llama?, estudiando la escritura. Y muchas veces, Y me he demorado años en entender algo. porque no, tampoco depende. Entonces, toda mi carrera que tengo depende si Dios me la prospera o no me la prospera. Justamente. Como te dije yo, la plantita esa, ¿no es cierto?, que produce un fruto, si está en Dios sale el fruto adelante. Si no, viene un pájaro y se la come. Justamente. Importante que en este contexto está diciendo el 16, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Claro. Porque la escritura, aquí pone un ejemplo, ¿ah? Aquí hay un buen ejemplo, el caso del faraón de Egipto, ¿cierto? Porque Sí. la escritura dice a faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. O sea, está explicando por qué lo hizo faraón Claro. con ese poder.
es el 17, ¿no es cierto? Claro. Que levantó para eso. Es Lo un levantó. vaso preparado para eso. Claro, y al final era para destrucción, pues. Este vaso que está aquí, ¿para qué está preparado? Para que contenga agua. Claro. Pero en el caso de Faraón, Dios preparó ese vaso ¿para qué? Para destruirse. Claro. ¿Por qué? Porque si nosotros leemos, dice que Dios endurecía el corazón de Faraón. Claro. Algunas personas, ¿podríamos leer un poco también eso? ¿O lo tenéis Sí, para demostrar porque la idea que está planteada en las personas, primero, es que ellos son libres. Segundo, que toman decisión respecto a su salvación. ¿Entendí? Que la persona escoge, elige o determina. Y eso no es así. no puede. No puede. Entonces no entiende que esto es todo un designio de Dios. Claro. ¿Entendí? Entonces, y le parece incluso injusto. Pero en todo este contexto, todas esas preguntas están respondidas en Incluso, esto. hermano Nelson, incluso comprender el Evangelio al que él quisiere revelar, dice. Sí, ¿Ya? Porque la gente siempre lee la escritura y dice al final, Cristo es un filósofo, claro. es un guerrillero. Mira, Oye, pueden llegar a conclusiones totalmente esambóticas. Claro, mira, en este mismo contexto que hemos estado leyendo, para que los hermanos lo puedan leer, estamos leyendo Romanos 9, del 15, fíjense lo que está diciendo en todo este contexto. Pues a Moisés dice, tendré misericordia de que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende ni del que quiere ni del que corre, sino de Dios, que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás, y aquí todos están en la misma pregunta, Claro. ¿por qué pues sin culpa? Bueno, si él me endureció, ¿por qué me inculpa? Claro. Ahí está la respuesta. Dice, porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Más hombre, ¿quién eres tú para que estés con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Ahí está la respuesta. Claro. Aunque a los hermanos les parezca injusto desde el punto de vista humano, ¿entendés? Pero no hay ninguna injusticia desde el punto de vista de Dios, porque Dios hace como Él quiere. Además estábamos todos condenados. Entonces si sacó un grupito para salvarlo, ya es por gracia. Es por gracia, también. ¿Entendés? Claro, porque... Podría decir perfectamente, están todos fuera. Claro, o sea, el texto no lo podríamos torcer, porque es muy... Claro. Está Es todo que clarito. el alfarero tiene la potestad. Mira, y no sé, a lo mejor lo estamos agotando el estudio, pero dice el verso 22, ¿y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos preparados para destrucción. Estaban preparados, Claro. ¿ya? Y dice, y para hacer notoria la riqueza de su gloria, la mostró con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para la gloria. Claro. O sea, Ahora bien, la destrucción no es gratuita, no es gratuita. no es por antojo. No es antojo. Lo destruyó ¿por qué? Por Por su pecado. Claro, Ya. sí. Ahora a nosotros no lo destruye por nuestro pecado. ¿Por qué? Porque nos perdonó en su Hijo, Por gracia. por gracia, porque hemos confiado en Nos su Hijo. perdonó en Cristo. Justamente. Purificó nuestros pecados. Y como dice la Escritura, ¿no es cierto?, para presentársela como una iglesia sin mancha ni Justamente. arruga. ¿Ya? Pero digamos, el que murió por nosotros fue Jesús, el que nos lavó, el que nos compró, el Claro, que nos redimió. claro. No es un tema de nombre, sino de Jesús. Y por eso que alaban en el mar de vidrio, Claro. ¿no es cierto? La salvación es de nuestro Dios. Y por eso que ninguna persona puede ser salvo por otro medio si no es Cristo. Claro. Entonces Pablo mismo dice, ¿te acuerdas? Dice, yo soy el primer pecador, dijo, Claro. porque yo destruí la iglesia. Pero Dios se mostró misericordioso. Entonces aquí no es, este es mejor que este otro. No es por hombre. Todo al contrario. ¿Tú sabes cuáles son los que primero se salvan en un barco que se está hundiendo? Los primeros que se salvan en un barco cuando se está hundiendo. Los primeros, Me imagino. los ratones. Se van, se pescan de una tabla. Claro, Ya. claro. Entonces, esos que se estaban bautizando ahí en el Jordán, somos nosotros, los ratones. Porque Dios escogió a lo que no es, A lo más vil, dice. a lo más vil. Claro. Si los hermanos que están siguiendo la fe se acuerdan de sus pasados, ¿ya? Y han tomado el peso de lo que han hecho, Claro. van a encontrar razón en Dios que lo haya escogido a ellos y a mí. Porque Dios escogió lo peorcito, No es lo mejor. no lo mejor, no lo más excelente, no Claro. lo más inteligente, Claro. no lo más famoso, sino que escogió lo peor. Ya, entonces por lo menos estamos aquí de alguna manera dilucidando de que
el escoger la salvación no se escoge, o sea, está mal dicho. Está mal dicho. Claro, porque Ahora, la persona le da la impresión ¿qué que él dije? tomó la decisión, Claro, pero la decisión la tomó su angustia. ¿Ya? Su angustia. Eso lo obligó a la persona a ir a aferrarse. Es como que cuando viene, como vimos los estudios pasados de lo atormentado, ¿no es cierto? ¿Por qué se llegaban a Cristo? claro, exactamente, buen ejemplo Claro. pusiste. ¿Ya? Si estaban llenos de plagas y ya a lo mejor, qué sé yo, 5 o 6 años con esa plaga, Y ven la salvación en y que entre paréntesis, ¿quién le puso la plaga? el Señor. El Señor te dirá con Sí, tan. Y acuérdense que lo hizo, a Cristo lo hizo maldición para que llevara nuestras enfermedades. justamente. Así que los salvó por gracia. Ahora bien, ¿qué te parece dos textos que son amplios en cuanto a la soberanía de Dios? No solamente la salvación, sino que todo lo que ocurre sobre el mundo. Daniel 4:35. Ah, muy bueno. Esto lo entendió Nabucodonosor. Oye, Imagínate. este no es nada un profeta de Israel, Claro que un gentil, después de todo lo que pasó. pero lo entendió. 4:35, tómalo el 34. Ya. Esto lo dice cuando le fue devuelto el sentido, ¿no es cierto? Exacto. Ya. Más al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta. Y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. La palabra sempiterno significa para siempre. Para siempre. Y dominio dijo, Claro. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano o diga, ¿qué haces? ¿qué te parece? Espectacular, ¿no? Clarísimo. ¿Y qué te parece lo salvaje del asunto? Porque imagínate, los habitantes de la tierra, Dios actúa sobre ellos, Justamente. los endurece o tiene misericordia, ¿no es cierto? No son considerados como nada, o sea, Y pasan por situaciones espantosas. Imagínate una guerra mundial. Y nadie le tiene la mano al Señor. Mira, Señor, lo que estáis haciendo, estáis sometiendo a toda esta gente a una peste, a una plaga, qué sé yo. claro, Sino que Él actúa nomás según los designios de su voluntad. Y no tiene consejero. también lo dice la Escritura. Lo dice También la lo Escritura. dice. Ahora, Job 12 también es bastante terrible, Claro. pero Voy a igual a leerlo por segunda vez para que los hermanos, a veces uno lo lee y no lo deja un momento de reflexión, ya, ¿cierto? Dice el 34-35, por si algún hermano no lo escuchó bien, dice, Ya. más al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta. Ya, ni siquiera determinó eso. tiempo de locura, tiempo de raciocinio. Claro. Y dice, y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre. ¿Por qué lo está glorificando, alabando? Aquí está, pues. Cuyo dominio es eterno y su reino por toda la edad. O sea, desde que el mundo comenzó hasta cuando termine, Dios va a ser Claro. soberano. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y a los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga qué hace. Los habitantes de la tierra, todos. Entonces, Entre ellos está Nabucodonosor, que lo Entonces, puso de rey. ¿dónde nosotros podemos tener ¿Te elección? fijaste en eso? Sí, pues, Que lo puso de rey. ¿Qué? No Sí. era un simple habitante. lo puso como rey y después le quitó el Por- reino por y después cabeza. se lo devolvió. Se lo devolvió. Claro. Lo puso por cabeza. Entonces él está tomando conciencia que si está sentado en ese trono es porque Dios lo asignó. Por algo lo está alabando. Claro. El otro que tú me decías era Job. Job 12. Que es un capítulo bastante espantoso, ¿eh? Espantoso. ¿Qué versos? Mira, Ah, sí. Del hay, 6 hay mucho que se puede hablar de del 6 para adelante yo creo que ya está. del 6 decís tú, No sé si tú tienes Ya. otro. ¿Mm? ¿vale? Del Dice, prospera en la tienda de los ladrones, aquí está hablando Job, Ya,
y los que provocan a Dios viven seguros, Ajá. en cuya mano Él ha puesto cuanto tiene. ¿Qué te parece? Y bien seguro. Y pasa Y eso, no ¿no? les pasa nada. Hay momentos que no les pasa Mi nada. esposa todo el tiempo me dice, y los impíos me dicen. O sea, y el final de los impíos le digo yo. Tú lo sabes. Parece que no. Entonces, si hoy día te azota, es porque te recibió de hija. Claro. Pero el impío lo pone en qué cosa? Le pone todas las cosas. Estos ladrones lanza que los vemos en la televisión todo el tiempo, ¿no es cierto? Claro. Dios le da la ocasión para que se roben. Y lo voy a leer de nuevo. ¿Ya? Dice: prospera la tienda de los ladrones, y los que provocan a Dios viven seguros, en cuya mano Él ha puesto cuanto tiene. Y en efecto, pregunta ahora a las bestias, y ellas te lo enseñarán, a las aves de los cielos, y ellas te lo demostrarán. O habla a la tierra, ella te enseñará. Los peces del mar te lo declararán también. ¿Qué cosa de todas estas no entiende que la mano de Jehová ha hecho? En su mano está el alma de todo viviente, y el alma de todo género humano. Ciertamente el oído distingue las palabras, y el paladar gusta las viandas. En los ancianos está la ciencia, y en la larga edad la inteligencia. Con Dios está la sabiduría y el poder. Suyo es el consejo y la inteligencia. Si Él derriba, no hay quien edifique. Encerrará al hombre y no habrá quien le abra. Si Él detiene las aguas, todo se seca, y si envía las aguas, destruye la tierra. Con Él está el poder, la sabiduría. Suyo es el que hierra y el que hace errar. Claro. Él hace andar despojado de consejo a los consejeros, entontece a los jueces. En la televisión no Se ve. todo Se el ve. tiempo que sueltan a un delincuente ¿Qué tipo de juez es ese? Uno dice, ¿ah? Y aquí dice: y lo hacen todos los días. y Él hace andar despojado de consejo a los consejeros y entontece a los jueces. Él rompe las cadenas de los tiranos y les ata una soga a sus lomos. Él lleva despojado a los príncipes y trastorna a los poderosos. Priva del habla a los que dicen verdad y quita a los ancianos el consejo. Él derrama menosprecio sobre los príncipes y desata el cinto de los fuertes. Descubre las profundidades de las tinieblas y saca a la luz la sombra de muerte. Ajá. Multiplica las naciones y las destruye. Fíjate, el texto que leíste. ¿No te Él parece? descubre las profundidades de las tinieblas y saca a la luz la sombra de muerte. Él descubre las profundidades de las tinieblas. Claro, Te las disipa. te las muestra, Te las disipa. Por ejemplo, entender la palabra. justamente. Dice: Él multiplica las naciones Ahí y está. ¿quién las destruye? Eso. Esparce las naciones y las vuelve a reunir. ¿Viste? Él multiplica a la gente y Él las destruye. Claro. Mediante la guerra, las pestes. ¿no es Como cierto? tú quieras. Como tú quieras. O sea, Lo que pasa Dios está más presente en nuestra vida, mucho más de lo que el hombre cree. ¿Ah? Claro, el hombre cree que es libre, pero resulta que estamos en la mano de Dios y en su designio. Por eso que el Padre nuestro dice, no me metas en tentación. Claro, que no ¿Cierto? deje que el hombre sea sometido. Claro. Y como dijo Jesús, no pido que los quiten del mundo, sino que los guarde del mal. Claro. Porque si nosotros, como creyentes, seguimos perseverando en el mal, como hacíamos antes, ¿qué fin vamos a tener? Junto con los impíos. Entonces, Yo le digo a los hermanos eso también, que se aparten de iniquidad de verdad. claro, es que también estamos diciendo que aquí se están mezclando un poquito los temas. Sí, se están mezclando, sí. Estamos hablando aquí como que un poquito de la libertad del hombre, que, y con relación a la, a ¿cuánto se llama? A la elección de la salvación, ¿cierto? Si el hombre, Claro. en la parte que no, que yo creo que también vamos a tener que demostrar que no todas las personas son elegidas por Dios para salvación, que hay gente que también tiene esa, que no es algo que el hombre elige primero, de todo, la salvación no es algo que uno puede escoger, ¿ya? Sino que depende de Dios. Y ni siquiera Dios elige en forma veleidosa, sino que tiene un libro, Claro, ¿cierto? sí. Bueno, obviamente que no tiene un libro como este, Hay una forma de lenguaje para que nosotros un entendamos. lenguaje. Está en su memoria, los que están van a ser salvos. Y eso salen todas Yo tengo Efesios. ¿La tenéis Efesios? Efesios, vamos a leer. Apocalipsis, menciona el libro de la vida cada rato. Veamos el de Efesios, que bueno, parece que Efesios 1, no sé si tenía el mismo. Oye, antes que pasemos ¿Ya? a eso, me gustaría ver un caso de un vaso de destrucción. Ya, ¿Ya? El caso de Judas. ya, veamos. En una casa grande, ¿qué es lo que hay? Vasos de honra y deshonra. Vaso de gloria y de deshonra, ¿cierto? Claro. Ya. Judas escuchó la predicación de Cristo
todo, como todos los demás y apóstoles. por un tiempo permaneció, Permaneció, ¿cierto? claro. Va después, ¿qué es lo que él quiso? Sí. Amó más este siglo Claro. que el siglo La venidero. codicia se lo comió. Se lo comió. Entonces las palabras aquí de Marcos 14, 21 Veanlo. son duras, durísimas, que muchos creyentes no la pueden digerir. Marcos 14, 21, un lenguaje descarnado. Ya. Dice, a la verdad el Hijo del Hombre va según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. ¿Qué te parece? Claro, o sea, de hecho por lo que él iba a hacer o por lo que hizo estaba condenado. Claro. Pero mejor le hubiera sido no haber nacido. Claro. No habría pasado, ¿no es cierto?, por la horrenda expectación que le... Pero alguno podría pensar que Judas buscó su destino, ¿cierto? Podría pensar que él buscó su destino. Que él eligió ser ladrón, por decirlo de alguna forma, ¿cierto? Porque vendió a su señor por 30 monedas de plata. Mira, tú eliges el reino de Cristo porque Dios te mostró la esperanza que te viene. Claro. Si no, yo sería también igual que Judas, ya, robando ahí de la bolsa, Claro. ¿cierto? Pero como tenemos una esperanza que la Escritura me la mostró, entonces mi corazón se inclina, Claro. ¿verdad? Como siempre estaba vendido al pecado, ahora se empieza a inclinar para otro lado. Ahora a una verdadera y mejor esperanza. Porque Te estoy diciendo que yo no soy mejor que Judas. Ya. Claro, porque alguna persona dice, bueno, pero aquí no dice que él está predestinado a la perdición. Algunos. Pero parece que Pedro sí lo dice. ¿No? Sí. Parece que en hecho, no sé si lo Bueno, dice. Dios es soberano, ya dijimos que el alfarero toma ¿no es cierto?, Claro. lo prepara para la gloria y este otro para la destrucción. Así que Judas no está fuera de la regla, ¿verdad? Y veámoslo como lo dice Mateo, ¿ah? Mateo 26, Ya, 34. Mateo 26, 34, ¿cómo lo dice? 34. 26, espérate, tengo un error para el 6. Este no es de Judas. No, Hay uno que sale en Hechos. no, 16, 24. Ah, 16, ya Mateo 16. No, 26, 24. 26. Dice, a la verdad el Hijo del Hombre va según está escrito de él, mas hay de aquel hombre, porque en el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Es prácticamente Lo casi mismo. exacto. Estaba pensando en hecho. Y Lucas, Búscate Lucas tú, porque estoy buscando uno que... mira, Lucas es un poquito más claro, ¿sabéis por qué? Porque usa la palabra determinado. A Lucas. ¿Lucas cuánto es? 22, 21 y 22. Lucas 22, 21. 22, 21 y 22. Dice, más de aquí la mano del que me va a entregar está conmigo en la mesa. A la verdad el Hijo del Hombre va según lo que está escrito, no, según lo que está determinado. Ah, Pero hay de aquel hombre por quien es entregado. la palabra determinado viene de término. Determinado o predestinado. Claro, término. O O sea, sea, determinado. ¿cuál fue su límite, su meta? Claro. Y ahí tenemos un vaso de destrucción, ¿cierto? Pero hay un texto que los salmos que ahí que explica que el impío Dios también lo tiene reservado para el día malo. ¿Te acuerdas de ese texto? Lo estuve buscando, no lo puedo encontrar. Al impío. Sí. Ah, ya. Que ese Oye. texto es declaratorio. Ahora, ¿quieres tú una gran multitud que estaban preparados para la destrucción? Apocalipsis 13:8.
de una marea de gente. Claro, cuando habla de la adoración hacia la bestia. Hacia la bestia. Dice, respecto a la bestia, y le adoraron todos los moradores de la tierra cuyo nombre no están escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo, Claro. o antes de la fundación del mundo. Son pasos de destrucción. Claro. Es decir, todas estas personas adoraron a la bestia porque no estaban escritas en el libro de la vida. Claro. ¿Mm? Y no les queda otra, porque estaban sometidos a una ley de los miembros, ¿cierto? ¿Qué es lo que busca la carne? Pura destrucción. Claro. La carne busca que la destruyan. Eso es lo que quiere. ¿Tú tienes el de Efesios capítulo 1? Sí, ¿Lo tenés? lo tengo anotado aquí, Efesios 1. Claro. Porque ahí también explica harto el Es apóstol que el Pablo. capítulo 1 es totalmente rotundo, ¿ah? Claro. Es rotundo porque lo repite, lo vuelve a repetir, y si alguien no entiende, después que le digan como 5 veces, Claro, aquí habla de la elección de los elegidos. No está hablando de todo el mundo. Porque algunos querían meter este texto como que es para todo el mundo. No, no, pues si la carta es a los efesios, es a los cristianos, claro. que están en Éfeso. Dice, verso 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo. Y aquí empieza lo importante, verso Oye, 4. Perdón, la palabra bendijo es cuando dice bien de ti. Bendijo. Claro, Es una conjunción. O sea, te predestinó para bien. para bien. Sí, Y cuando dice maldijo, el revés, es al revés, es para mal. para mal. Dice, según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo. O sea, este es un designio anticipado de Dios. Claro. Según nos Sin, escogió en sin Él. las obras. Claro, sí la hora. Según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para el propósito, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados, hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Ahí estamos, no es por obra. Claro. Pero nos predeterminó, nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, para alabanza de la gloria de su gracia, con el cual nos hizo acepto en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. Después un regalo, una gracia, un don gratuito, Amén. que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, Claro. dándonos a conocer el misterio de su voluntad. O sea, esto es un misterio para nosotros, pero de su voluntad que siempre ha estado. Es para que te des cuenta. Te des cuenta, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo Jesús en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así como los que están en los cielos, como los que están en la tierra. En él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Ahí está. Y no tiene consejero. Claro, claro. O sea, fue su beneplácito porque así Dios lo quiso. ¿no es cierto? Beneplácito. De Y Dios. ya tenemos claridad que nos escogió lo mejorcito. Ya lo hemos Porque dicho. O sea, Ya lo hemos dicho. de todos, digamos, los pecadores, Claro. ¿cierto? Entonces, el verso 11, si tú lo vuelves a repetir, ¿Ya? En él tuvimos herencia. Otro dice suerte, depende de la versión. entonces tuvimos herencia. O sea, te dio un testamento donde tenías una herencia tú, Una herencia. reservada en los cielos. Habiendo sido predestinado conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Claro. Claro. Y no se deja influir por nadie. Claro, es una... Alguien dirá, es que con la oración yo influyo en Dios. No, pues si Él quisiere. ¿Cierto? Claro. No me meta en tentación. Y si Él quisiere, lo mete. O sea, uno tiene que aquí más o menos ir resumiendo que la salvación no es una elección que está en el hombre. No puede, No puede. no puede. O sea, ¿te acuerdas cuando hablábamos sobre el asunto, cuando hablábamos del diablo? Dice que el hombre no puede porque está en una jaula, decíamos, ¿cierto? Claro. Está metido en una jaula. Entonces, tiene que venir un salvador de afuera, ¿verdad? Del cielo, a salvarlo. Claro. Nadie se puede salvar a sí mismo.
ni el Papa. Y en relación al diablo me acuerdo también en cuanto a la voluntad de Dios, en cuanto a la salvación, cuando dice que el siervo de Dios no debe ser contencioso, sino amable para con todos, si quizás Dios conceda que se arrepientan. O Claro. sea, hasta el arrepentimiento es una operación que hace Dios. ¿Te acuerdas de ese texto? Claro. Está en Timoteo, En parece. Timoteo, ¿no? Que también lo explica de esa manera. Si quizás Dios, dice. Claro. No, Timoteo 3. Sí, en 2 Timoteo, capítulo 2, del 24 al 26. Leámonos, ¿no? 24, 26. Leámoslo. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todo, apto para enseñar, sufrido, o sea, que soporte, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepienten para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Y ya sabemos lo que es el lazo del diablo. Claro, el pecado, el es odio, su carne que lo su tiene carne, entrampado. los deseos. Ese es el lazo del diablo. Claro, No es que el diablo me tenga pescado, ¿no es cierto? claro, Ese diablo que siempre pintan allá, claro, que inmenso de poderoso, y tú soy una lagartija al lado de él. claro. Pero como ahora estamos viendo el tema ahora es La predestinación. la predestinación, que Dios nos ha escogido. Y aquí está diciendo Claro. que el siervo, o sea, el que administra la palabra, Claro, ¿no es cierto?, no pierda, ¿no es cierto?, la tranquilidad, por decirlo de alguna manera, claro. porque el arrepentimiento de esa persona no depende ni siquiera de él, sino de Dios. Y va a tener mayor condenación, dice. Porque dice, volviendo al tema, que con mansedumbre corrija a los que se oponen por si quizás Dios le conceda que se arrepientan. O sea, el arrepentimiento que produce la persona o que se lo opera en él también es una operación de Dios. O sea, no depende de él el arrepentirse. Claro. Si Es quizás que Dios. ya le ha fijado el orden de los tiempos. Claro. ¿Tiempo de qué? Tiempo de arrepentirse. Y hay un texto en relación al arrepentimiento, creo que en Hechos sale, que dice que también dio a todos los ordenados para vida. ¿Ah? No me acuerdo. Sí, a ver, me parece que en Hechos 10... Que dieron todos los que estaban ordenados para vida. Ese texto también es bien fabuloso. No, pues si lo leímos ya, ¿Lo era, leemos? era el 1348. Ah, ya. Que creían todos los que estaban ordenados para vida. Claro, si quieres lo vuelven a leer. $13.48. Lo habíamos leído, ¿eh? Ah, tienes razón. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron todos los que están ordenados para vida. Claro, están determinados por Dios para que... Sí, hay un texto en Hechos que dice, dando arrepentimiento a Israel. Claro, como que Dios te da arrepentimiento, claro. Porque todas son operaciones de Dios, todas. Claro. Cuando tú sales a comprar pan, Dios te inclina mediante el hambre, ¿no es cierto?, que vayas. Claro. Y a nosotros nos parece que somos libres. Y parece que nosotros elegimos. ¿Ah? Eso nos parece. Elegimos. Y la gente se jacta y hace todo eso cuando no es así. Claro. Bueno, este es el tema, ¿no es cierto?, que Dios es soberano y ha predestinado todas las cosas. La pregunta es la siguiente, por ejemplo, ¿Dios predestinó el sol? También. También. Todas las cosas. Y lo puso para que sirviera, ¿eh? Ojo con esa. No lo puso ahí de un ornato, sino que para que sirva. En favor del hombre. En este caso, Claro. y los animalitos también Claro, pescan. claro, de todo, en el fondo, de todo este mundo, en el fondo. Claro. Entonces, todas las cosas dice que le sirven a él. Trabajan para Dios. Ahora, el libro de la vida lo tiene escrito Dios antes de la fundación del mundo. Apocalipsis 3:5. Son muchos textos en Apocalipsis. Pongamos así un pequeño tinte ¿Ya? para que pasemos al tema de la muerte. Con esto terminamos. Claro. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Claro. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y, Y no delante de sus borraré. ángeles. Y no borraré, ¿eh? Claro, que no puede ser borrado. Sí, puede ser, porque Es que hay pecado de muerte. Claro, es que ahí ya está mostrando otro tema. ¿La salvación se puede perder? Sí. Sí, Porque nosotros somos salvos en esperanza. claro.
O sea, cuando nosotros decimos que somos salvos, es en esperanza. Claro. Todavía no somos salvos, digamos, ya no estamos en el cielo. Y ahora los que creen que salvo una vez, salvo para siempre, es falso. No, eso es falso, se pierde. Claro, porque hay que retener la salvación. Claro, manteniendo la fe. Y eso lo dice el libro hebreo. El sembrador salió a sembrar. Y tú tenés muchas dificultades, ¿verdad? Ya. Ahora, lo importante es que ojalá que los hermanos hayan entendido que es una elección de Dios, que el hombre no elige su salvación y, Claro. y que si nos tocó la suerte, ¿no es cierto?, de que Dios nos ha llegado a este momento de fe, es la suerte que nos tocó a nosotros. Pero tampoco hemos de mirar a Dios como injusto porque otros no creen o Dios no lo eligió para salvación, como el caso de Faraón. Claro. El caso de Faraón lo hizo grande, le dio riqueza, todo, pero era para mostrar su poder y su potencia, y lo Claro. endurecía. ¿Te acuerdas tú esos textos? Que Dios endurecía al Faraón. Están en Éxodo. Claro, porque alguna vez pensaban, no, que el Faraón era duro. No, Dios lo endurecía. No es que te terminara a endurecerse. Bueno, Pablo ya lo dijo en Romanos 9. Claro, pero que alguno puede decir, pero ¿cómo? Es que el hombre era el duro. No, yo lo endurecía. Eso no. Claro. Para esto te he puesto. Claro, para mostrar Timoteo. Entonces, está, digamos, era un vaso de destrucción, De destrucción. aunque a la persona le parezca injusto. Y ojo, murió en el bautismo. ¿Te diste cuenta, no? El hombre. ¿Dónde fue bautizado Israel? En el agua, en el pasar el mar. En el mar. Ahí Y nace. ahí pereció, mira, en el bautismo pereció Faraón. Justamente. Porque trató de entrar ahí y no, Parece que fue sin arrepentimiento. sin arrepentimiento. Y, Sí que yo tengo 4 veces que no. Pero cuando Dios dice que lo endurece. bueno, está, por ejemplo, en el 7.3, Aquí. Tengo yo, no sé si es 4.21. ¿ya? Mira, voy a leer el capítulo 4 de Éxodo, si algún hermano tiene duda, del 20 al 21. Entonces Moisés tomó su mujer y sus hijos y los puso sobre su asno y volvió a la tierra de Egipto. Tomó también Moisés la vara de Dios en su mano. Y dijo Jehová a Moisés, cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que yo he puesto en tu mano. Pero yo endureceré su corazón, de modo que no dejará ir mi pueblo. Y eso lo repite muchas veces. Muchas veces. ¿Ya? Sí. Entonces, si algún hermano se siente, ¿cómo explicar?, sorprendido, que Sí. no se sorprenda. En el capítulo 7, verso 3 también está de nuevo. ¿Ya? 7.3. 2 voy a leer. Tú dirás todas las cosas que yo te mande, y Aarón tu hermano hablará a Faraón, para que deje de ir a mi pueblo, para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Y yo endureceré el corazón de Faraón, y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. Es lo que ha dicho Pablo. Yo tengo misericordia de quien quiero tenerla y endurezco a quien quiero endurecer. Claro. ¿Ya? Pero aquí está mostrándole que yo endurecía, así que si el faraón no se podía arrepentir, no porque él era malo de sí mismo, Claro. es que Dios no le dio arrepentimiento, lo endureció. Claro, no si por malo, Como todo. Pablo era peor porque era homicida. Claro. Pero Dios opera incluso para que la persona se condene, y eso es lo que suena escandaloso. Claro. ¿Ya? Y esto es así. Pero lo opera en las circunstancias, lo deja en la dureza de su corazón. No, pero aquí no dice que lo deja, dice que lo endureció. Claro, Yo endureceré. lo endureceré. Sí. Hay parte que dice que también lo Claro. deja, lo abandona, Claro. lo deja en su concupiscencia. También. Pero es así, pues si ahora, para hacer un resumen de todo esto, yo siempre he dicho esto a los hermanos que con un ejemplo más simple. Todas las cosas que nosotros tenemos tienen un hacedor, un constructor. Lo Claro. que sea, un lápiz, un cenicero, lo que sea. Claro. Por muy sencillo que sea. Y esa persona cuando hace algo lo hace con un propósito. Nadie hace nada sin sentido, ni el hombre. Claro. ¿Entendí? Tú le das un sentido. Entonces una persona que hace un lápiz lo hizo, ¿no es cierto?, para escribir. El que hace vasos, hace unos vasitos de más duración, ¿no es cierto?, de cristales, más caros, ¿cierto?, más bonitos, que son para un Y uso. fíjate que todas Y las hace cosas- vasos desechables también. y todas las cosas que tú ves en la naturaleza, el hombre se ha aprovechado, Claro, hasta del estiércol. Oye, Claro. parece chiste. claro. ¿cierto? Entonces no le dé sonar como algo injusto, ¿entendí? Claro. Porque Dios también hizo la hormiga. ¿O no la hizo Dios?
Claro. y le dio otro, Y los animales son para presa y destrucción, claro, para que puedan comer los otros. claro. Y vean el mar, pues, cómo se alimenta. Bueno, en líneas generales, ¿no es cierto? ¿Qué podemos decir? Que Dios, cuando hizo el mundo, el universo entero, porque eso es el mundo, Claro. todo el cosmos, lo hizo para que le sirviera a Él. Claro. Y finalmente le entregó todas las cosas en la mano de Cristo, pero ya purificadas, ¿no es cierto? Claro. Al principio se lo entregó a Adán, pero ya viste qué resultó con Adán. Sí. Vuestro padre el diablo, que es Adán, ¿cierto? Quedó la tierra, ¿no es cierto?, llena de violencia. El reino de Cristo al final va a ser un reino de paz, De paz. donde ya no hay nada Donde más. muera la justicia, dice Pedro. Claro, y se acaban las lágrimas, Claro. ¿verdad? Bueno, ese es el tema de la predestinación. Hay muchos Dios- textos más. pero- Dios tiene una, ¿cómo se llama? Un designio en esto. Y también tenía yo Primera de Tesalonicenses 5:9. Ya, ¿con eso vamos a terminar, Pedro? Con eso terminamos, que es un texto que te da mucha tranquilidad, al menos a mí. ¿Cómo dicen? Dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, Claro. que murió por nosotros para que sea que vivamos o durmamos, vivamos junto con Él. No te puso a ti de adversario. No, pues nosotros los creyentes en este caso. No eres adversario de Cristo, sino que estás amigo de Dios, como dice Claro, la palabra. porque no rechazamos, ¿no es cierto?, su De su ungido. voluntad. No te puso para ira. Claro, pero el que rechaza a su hijo, dice que la ira de Dios está Por sobre eso él. le está llamando a los tesalonicenses que sigan en la fe. Justamente, y en relación a lo contrario, porque ¿qué pasa con la persona que no quiere creer o está endureciendo su corazón de no creer a Cristo? Y lo dice 36, Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, la tiene garantizada. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Así que Claro. si una persona quiere ser vasito de deshonra, que lo sea, que siga duro. Claro. ¿Entendés? Bueno, Dios lo está Ya lo estoy endureciendo. endureciendo, pero mejor que ruega a Dios y le diga que le cambie ese sentir. Po. Porque mientras mantenga Quizás Dios esa, le dé... claro, esa distancia, ¿entendés?, esa persona está condenada. Es lo Claro. que podemos decir. Bueno, ojalá que haya quedado, como dices tú siempre, claro, el concepto de que Dios maneja todas las cosas y las preparó para sí. Y no le pidió el consejo a nadie, las hizo nomás, Claro. y él el alfarero. Por lo tanto, así que revisen nuevamente los textos en forma más calmada. Nosotros a causa del tiempo no podemos hacerlo con la misma velocidad, pero uno en su casa lo puede hacer tranquilamente, leerlo y analizarlo. Ya, vamos luego a pasar al segundo tema. Vamos a hacer un break Un break. y de ahí partimos.